Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Una vez más, charlando acá en Negocios son Negocios, un programa dedicado a promover el espíritu emprendedor, a conocer casos de éxitos, historias de emprendedores, empresarios, caídas, recuperaciones, crecimiento, sus técnicas, cómo es hacer negocios en la era del COVID. Nos planteamos desde este programa nacido en la era del COVID y que hace una apuesta al futuro y a que lo mejor siempre está por venir. Y hoy vamos a comenzar hablando de un tema que nos atrapa a todos, que es el método Silva de desarrollo mental, que otrora llamado el método Silva de control mental, y para ello vamos a hablar con Lina Frazón, instructora y directora pedagógica de Silva Argentina, y Daniel Sabanco, instructor y director administrativo de Silva Argentina. ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿no estaría escuchando la voz? ¿Ahora nos escucha Martín? Ahora te escuchamos la voz, sí, ahora sí. Buenísimo. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto estar acá con ustedes y bueno, y poder compartir este momento. Muchas gracias por esta posibilidad de hablar con ustedes. Debo confesarles que soy seguidor del método Silva desde que era chico, siempre me apasionó, no tuve la oportunidad de hacer el curso intensivo, ya lo haré, pero siempre estuve leyendo, escuchando, viendo videos, y bueno, y hoy tengo la posibilidad, y a través de las redes tuvimos la suerte de comunicarnos con ustedes y de conocer un poco más de qué es el método Silva, originalmente de control mental y ahora llamado de desarrollo mental, y cómo sirve a los negocios, a los emprendedores, cómo nos potencia a cada uno de nosotros. ¿Nos podrían comentar? Sí, cómo no. Primero quiero aclarar un poquito, porque lo dijiste muy claro, Martín, que antes era método Silva de control mental y luego desarrollo. ¿Por qué se le cambió esa palabra? Porque se desprestigió mucho la palabra control mental en una época. Ya pasó esto también, ya estamos hablando de los años 80, o sea que ya está totalmente olvidado. Podríamos poner de nuevo, pero en realidad la institución a nivel internacional decidió colocar una palabra que saliera de eso que parecía diabólico, que parecía manipulación, o sea, mala interpretación de la realidad de lo que es el método Silva, que es: más vale que controlemos nuestra mente, porque justamente por el descontrol de nuestras mentes o de las mentes de otros seres pasan las cosas que suelen pasar mundialmente, ¿no es cierto? Entonces, la importancia de poder controlar lo que decimos, cómo actuamos y demás es absolutamente saludable. No obstante, bueno, se cambió ese término para no generar esa cuestión de que no, que te van a manipular, que esto es algo que te puede perjudicar, te dicen una cosa pero después hacen otra, y nada que ver. Bueno, está todo a la vista, ya está todo saneado, gracias a las redes, que en este caso han sido muy útiles porque han sacado a la luz la información mundial. Cada país tiene su página, más el método Silva Internacional tiene la suya, donde estamos todos incluidos, donde aparecemos, donde se sabe quién es y quién no es. Antes cualquiera hacía vaya a saber qué cosa y decía que era control mental Silva, que incluso lo llamaban así. En fin, pero todo eso ya pasó, y lo que aprendemos con el método Silva es a mejorar nuestra calidad de vida en cuanto a la salud, a las relaciones, a los negocios, a todo lo que tenga que ver con la vida de cada persona, ¿no es cierto? Sí, yo estuve viendo el Instagram de ustedes, que cuando quieran nos puede decir, yo puse método Silva Argentina, por ahí nos contactamos, es muy interesante, hay muchas imágenes con idea fuerza, ¿no?, de lo que tiene que ver con el método Silva, y me llamó la atención, por ejemplo, algunos conceptos, por ejemplo el de, y les pregunto, ¿no?, abundancia y escasez, ¿no?, y cómo programar nuestra mente para lograr la abundancia, les pregunto. Es que el tema es ese, la abundancia y la escasez son estados mentales, son estados de la mente. Entonces,
Y nuestra mente, ¿qué hacemos con la mente? Pensamos. Y nuestra palabra, nuestras emociones, nuestras actitudes dependen de nuestros pensamientos. Ahora bien, ¿por qué pensamos de determinada forma? Desde que nacemos vamos incorporando la información a través de nuestros padres, educadores, hermanos, las vivencias que vamos teniendo, por repetición, se van generando redes neuronales en nuestro inconsciente que después nos hacen actuar, ver la vida, percibir la vida de determinada forma, a reaccionar frente a las distintas situaciones de determinada forma. Entonces, estamos condicionados por nuestra crianza. Entonces, la vida la vemos a través del cristal de nuestras creencias. Por eso hay gente que ante las distintas situaciones, por ejemplo en este momento donde el tema de la pandemia generó crisis en muchas personas, a muchas personas al contrario, las benefició porque salieron adelante. Entonces, y todo eso depende cómo reaccionamos y cómo percibimos la vida en función de las creencias que tenemos. Por eso tenemos muchas veces creencias limitantes, según cómo fue nuestra educación, o si nos han educado con mucha autoestima, con buenas relaciones, valoración y todo eso, entonces vemos la vida desde otro punto de vista, pensamos diferente, actuamos diferente y reaccionamos diferente. Entonces, el método Silva lo que permite, a través de manejar los estados de conciencia, a través de la relajación, la visualización y la repetición, es empezar a modificar esas creencias limitantes que podemos tener en nuestro subconsciente y empezar a percibir la vida de forma diferente, a actuar diferente, a reaccionar diferente y más positivamente, y más positivamente, ¿no? Diferente, siempre enfocado hacia lo positivo. Claro, hacia el cambio que deberíamos hacer todos para abrirnos a las posibilidades que están al alcance de nuestra mano, pero como recién decía Daniel, nuestras creencias limitantes hacen que no las veamos y pensemos que solamente son para algunas personas los que tienen esas capacidades, esos dones y la capacidad de lograr éxito y abundancia en todos los planos. Cuando nos referimos a abundancia nos referimos también a lo que es los afectos, las relaciones, tener buena calidad de afectos, de relaciones, de llevarnos bien con la gente la familia, con los seres más cercanos, y desde ese lugar de apertura, de empatía con la gente, de encontrar la posibilidad de empatizar de alguna manera con el otro, buscando el lado bueno siempre del otro, porque del lado menos bueno no lo vamos a conseguir nada. Entonces todo eso nos va abriendo la mente y nos abre las posibilidades y se nos logros que la gente tanto busca y busca y busca y no sabe dónde encontrar y no lo encuentra porque no sabe lo que busca. Entonces hay que capacitarse un poquito en sí mismo para luego poder buscar en el entorno y en todo lo que nos rodea la cantidad de posibilidades que tenemos. Yo hace un tiempo yo no comprendía muy bien lo que era visualización, ¿no? Y hace algunos años estuve en Disneylandia, en Disney World, y al ingresar veía una estatua de Walt Disney, el creador, con el ratón Mickey, que decía, si lo podés soñar, lo podés hacer, todo esto empezó con un sueño y un ratón. ¿Tiene que ver con eso la visualización, con poder imaginar dónde queremos estar y transformar este sueño en una realidad y poder que nos entusiasme para transitar este camino? Sí, exactamente, es así. Visualizar es un fenómeno multisensorial. Significa recordar con la mente, ¿no es cierto? Yo puedo recordar el color de una manzana, puedo visualizar el olor de una manzana, puedo visualizar el sabor de una manzana. El cerebro funciona con los 5 sentidos también en el mundo interior, ¿no es cierto?
Imaginar significa crear una imagen antes nunca vista, que sería un sueño que quiero concretar. Algo que, por ejemplo, el de Walt Disney. Soñó lo que quería. Entonces empezó a crear las imágenes, empezó a sentir que eso era una realidad y empezó a actuar en esa dirección. Y esto es lo importante cuando hablamos de sentir. La emoción tenemos que generar en esa imagen que estamos soñando, que estamos imaginando, imaginar que ya es una realidad en nuestra vida. Vivimos en un mundo donde todo es energía. Todo está compuesto de átomos, partículas atómicas, energía. La base de todo lo que existe es energía. El pensamiento es energía, la emoción es energía. Entonces, en función de cómo pensemos, sintamos, es lo que vamos a vibrar. Y es lo que emitimos. Y al estar en un mundo donde todo es energía, vamos a empezar a traer situaciones, personas, acontecimientos de la misma polaridad. Y ahí es cuando uno está enfocado en lo que quiere, con la emoción positiva, pensando que lo va a lograr, con entusiasmo, actuando en el mundo físico en esa dirección, esa energía empieza a hacer que empiecen a aparecer la información que necesitas para lograr eso, las personas adecuadas que te van a ayudar a lograr eso. Se van acomodando las cosas para alcanzar tu objetivo. Sí, y volviendo al tema de Walt Disney, perdón que haga referencia mucho a esto, pero él antes de iniciar su carrera, su emprendimiento, yo me enteré leyéndolo ya en Estados Unidos, que él dormía en el piso de un garage de un convento de monjas y le caminaban los ratones por la cabeza, ¿no? Y de ahí sacó la figura del ratón Mickey, por ejemplo, ¿no? Y es interesante cómo logró transformar algo supuestamente negativo en algo positivo, que Mickey fue su mayor, digamos, por lo menos por un largo tiempo, su personaje más relevante, ¿no? Y volviendo y mezclando esto con la era de COVID y qué necesitamos los argentinos para sobrevivir y crecer en un entorno bastante complejo, pero a la vez al que estamos acostumbrados, ¿no? ¿Cómo el método Silva nos puede ayudar a los argentinos a desarrollarnos, crecer, más allá de los vaivenes económicos, sociales que tenemos de forma cíclica? Bueno, la creatividad es fundamental, el desarrollar todo lo que sea lo creativo y constructivo para nuestra vida. Entonces, para todo eso es el desarrollo del ser, de la persona, lo que el método Silva primero apunta, ¿no es cierto? Es decir, para poder tener éxito, que siempre lo que queremos tener éxito en lo que emprendemos, en lo que fuere, primero tenemos que estar preparados, tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender sobre el tema, interiorizarnos, de manera de que cuando accionemos lo hagamos en el sentido correcto, porque muchos por ahí dice, me quedé sin trabajo, me indemnizaron, con este dinero voy a poner un negocio para salir adelante. Muy bien, el plan está bien, está muy bien, pero ¿cómo está tu pensamiento? ¿Cómo está el pensamiento, el sentir de esa persona, el creer que es posible que triunfe en ese proyecto y ese plan que tiene? Entonces, ¿dónde se afirma? Se tiene que afirmar en el conocimiento, tiene que investigar. Por ejemplo, casos reales, ¿no? Bueno, voy a poner una librería, siempre me gustó, en el barrio no hay. Sí. Pero hay que estudiar, hay que investigar. La librería es uno de los rubros que tiene infinidad de elementos que si no se conocen, y de hecho no se tienen, no es solamente tener cuadernos, hojas, lapiceras, lápices y demás, implica un conocimiento general del tema para luego accionar, armar la estructura y salir al mercado con algo correcto, completo y digno de competir, porque de hecho en este caso hay muchas. Entonces, si no encuentra, va una persona, la primera vez no encuentra, la segunda vez no encuentra, la tercera vez no encuentra lo que busca, ¿qué dice? No tiene nada ahí. Y de hecho tienen, pero por ahí lo que tienen no es lo que vale. Y lo mismo que este ejemplo de la librería es para todo. Ni hablar una ferretería.
Es decir, me encantaría, me encantan, siempre me gustó ese rubro, me encantó y voy a intentarlo. Primero estudiar, prepararte, investigar, buscar. Cuando estés ya listo, que te parece que ya tenés un buen digamos, concepto completo de conocimiento, información, entonces lanzate a la acción. Ahí buscar el lugar que lo vas a poner, cómo lo vas a ambientar y demás, y seguramente el resultado sea bueno. Pero queremos tener siempre nosotros, ¿cierto, Martín? La gente quiere tener un buen trabajo, tener un buen pasar, tener una buena calidad de vida, pero para eso hay que alimentar un poco también el ser, bastante diría yo, sí. Y para luego accionar en el camino correcto, en la orientación correcta. Sí, además, Martín, el tema, como nombrabas vos, la pandemia. ¿Qué ha ocasionado esta pandemia? Mucho miedo, ansiedad, estrés, todas cosas que terminan debilitando nuestro sistema inmunológico. Además, si nos dejamos llevar por el miedo, nos paraliza a tomar buenas decisiones o a hacer cosas. Cuando estamos estresados, nuestra frecuencia cerebral se acelera muchísimo, y ahí también cuando tomamos decisiones ahí acelerados, estresados, enojados, cometemos muchos errores. Entonces, lo que el método Silva propone, a través de la meditación, la visualización, es calmar la mente, bajar la frecuencia cerebral, que es donde el cerebro es más intuitivo, más creativo. Entonces ya con la mente calma podemos tomar mejores decisiones, pensar mejor, y la mente es más intuitiva también. Nos pueden venir ideas de qué podemos hacer, cómo podemos salir. Entonces, cuando estamos con la mente calmada, somos mucho más creativos. Entonces eso nos permite ver otras cosas, que si estamos estresados, angustiados y con miedo, todo está ahí afuera, pero no las vemos. Como hemos visto, hay mucha gente que le ha ido muy bien en la pandemia y hay otra gente que no. Hubo que reinventarse. Absolutamente, ¿no? Y es increíble es increíble que el método Silva decía estas cosas décadas antes de que incluso la medicina comenzara a hablar de temas como la psiconeuroinmunoendocrinología, ¿no? De cómo los estados de ánimo generan determinado tipo de hormonas que generan salud física o enfermedad física incluso, ¿no? Hormonas negativas como el cortisol y demás, ¿no? Y cómo a veces el método Silva ya lo decía antes de otra manera, y hoy la ciencia está confirmando hoy que se puede, digamos, analizar el funcionamiento del cerebro a través de resonancias, de diagnóstico por imágenes, etcétera, etcétera. Se está confirmando esto y como que la ciencia está validando lo que el método de Silva decía desde hace algunas décadas atrás. Exactamente. Tal cual. Hace más de 50 años que José Silva venía diciendo estas cosas, y bueno, como te imaginarás, en ese tiempo tuvo muchas resistencias, porque José Silva no era médico, porque se llamaba Silva y vivía en Estados Unidos. Era hijo de mexicanos, no tenía un título, fue autodidacta, y bueno, pero bueno, el tiempo le dio la razón a José Silva. Aparte lo demostró, él pudo demostrar a los científicos que allí empezó a tener el basamento científico que el método Silva necesitaba para desarrollarse en el mundo, que comprobaran y que los científicos pudieran, y no uno o dos, se rodeó de las personas de mayor renombre de los años 60, mitad del siglo pasado, para que confirmaran lo que él tenía como teoría, ¿no es cierto? Él decía, parece ser, eran palabras de José Silva, parece ser, queremos pensar que haciendo estas cosas conseguimos tal otras. Y luego lo armó en los programas, primero con programas pequeños. Me imagino que sabrás, Martín, cómo se inició, seguro, porque estuviste leyendo mucho, con sus hijos. Los primeros que probaron esto fueron sus hijos, para el colegio, las técnicas de estudio y todo lo que igual que seguimos enseñando, que hizo que los chicos
llamándose Silva en Estados Unidos, pudieran lograr excelentes notas y poder avanzar en los estudios universitarios con facilidad. Entonces sus compañeros le decían, ¿qué es lo que estás haciendo que avanzás tanto, que te está yendo tan bien? Y entonces ellos le explicaban un poco. Entonces los chicos le fueron a pedir a José Silva que los entrenara. Para esto José Silva tuvo que pedir autorización a sus padres. Entonces pídanle autorización a sus padres. Bueno, los chicos, los amigos de los hijos de José Silva, los compañeros de colegio, aprendieron estos recursos, obtuvieron los mismos resultados, fueron casi los pioneros también en el aprendizaje de estos recursos. Y luego los padres de estos chicos, cuando los veían más tranquilos, más armónicos, más lógicos, más relajados, más intuitivos y en fin, todo lo que habían podido desarrollar con las primeras enseñanzas de José, lo que lograron fue, lo que quisieron fue que también ellos tener alguna de estas herramientas. Y de allí es donde José Silva se pone a pensar realmente en generar un programa y de allí todos los programas y de ahí nace todo lo que es el método en esencia. Pero por motivación, la gente por pedido de ayuda, nunca fue concebido como un negocio en sí, fue siempre como ayuda humanitaria, concebido del inicio. Y luego, lógicamente, se armó una estructura sólida que todavía estamos aquí, después de tantos años. Qué bueno, ¿no? Y hoy ya vemos en muchos países del mundo los chicos meditando en las clases, ¿no? No es mayoritario, pero ya se hace, se valora, los chicos están contentos, calmados, felices, reina un clima armónico, ¿no? en las aulas, y cambia totalmente el concepto de educación y el valor del contexto. Y yo, para ir cerrando un poquito, les hago una última pregunta que a mí siempre me impactó, y ya vamos a temas menos, un poco más difíciles de comprender, como es el tema de la telepatía, ¿no? Que creo que se habla en el método Silva algo de esto, ¿no? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Funciona? ¿Cómo? ¿Qué nos pueden contar? Sí. Es lo que todos quisiéramos practicar. Está bien. Claro, bueno. El tema nosotros lo llamamos mensaje subjetivo, ¿no es cierto? O comunicación subjetiva. Es la comunicación mente a mente, sin hablar ninguna palabra con la persona, incluso a cualquier distancia. Pero eso, lo que se busca, ¿no es cierto?, a través luego de un proceso que se lleva todo el curso, ¿no es cierto?, uno está capacitado para poder enviarle un mensaje a otra persona en estados especiales. El mensaje lo va a recibir la otra persona cuando está en estados especiales de conciencia, que normalmente es cuando está durmiendo o cuando está soñando, cuando su cerebro está pulsando la frecuencia de los sueños. Ahí es donde puede ingresar el mensaje, pero siempre es un mensaje motivador a favor de esa persona para que produzca un cambio positivo para él. Porque todas las conciencias, todas las mentes tienen una protección. No le puedo enviar un mensaje para que haga algo que vaya en contra de sus principios. Y que solo me favorezca a mí. Y que solo me favorezca a mí. No le va a llevar a la punta el mensaje. Ahora bien, no llega. Hemos, por ejemplo, enviado mensaje a personas que no querían dejar de fumar, pero uno, pensando que era perjudicial para él, le manda mensaje subjetivo para que deje de fumar una y otra vez, motivándolo que va a ser mejor para él, y la persona sigue fumando tranquilamente. El problema es porque no está en sus convicciones dejar de fumar. Entonces, cuando el mensaje está en resonancia con sus principios, puede ser, ingresa dentro del sueño y le da una sensación a la persona, tendría que hacer esto. Es como una motivación para producir un cambio en beneficio de él. Así es. Así que, bueno, es maravilloso realmente haberlos escuchado, da ganas de conocer mucho más del método Silva que ustedes desarrollan con tanto éxito, con tanta excelencia, y les preguntamos dónde podemos encontrar más información, saber lo que hacen, informarnos de los cursos, inscribirnos.
Bueno, mira, ahí te pongo... ¿Puedo decir algo más? Sí. Un par de minutitos para enfocar un poquito también al programa, ¿no es cierto? Negocios son negocios, que me interesa, que con el método Silva se pueden lograr justamente negocios exitosos, pero siempre basándose en los conocimientos previos, como hablamos hace un ratito, es decir, desarrollar el ser para luego accionar, o sea, hacer, y como consecuencia tener buenos negocios, o sea, lograr éxito en lo que emprendemos, y que ese éxito se sostenga en el tiempo, que es lo que también aprendemos en el método Silva, que se llamaría realización. Es decir, cuando uno se realiza en algo es cuando logra a su negocio hacerlo crecer en el tiempo, que cada vez funciona mejor, no que hace un boom, pasan 2, 3 años y empieza a decaer y de golpe se cerró. No, que esto sea evolución constante, que eso sea conocido, que sea valorado por la calidad de lo que yo hago con mi negocio, cualquiera sea, de cualquier índole, y que eso pueda justamente convertirse en un propósito de vida. Eso es lo que quería aportar como para el programa en sí. Bueno, y ahora, si me permitís, Martín, te comparto ahí los datos de nuestra página web y nuestro WhatsApp para que la gente se pueda comunicar. Sí, cómo no. No tengo habilitada la función para compartir. Aceptarlo. Sí, pero ustedes me tendrían que habilitar, si no, bueno. Sí, en el Instagram de Método Silva Argentina yo los puse, los busqué, los encontré directamente, muy fácilmente, ¿no? Bueno, y si no, en la página web figuramos como método-silva.com.ar. Perfecto. Ahí está nuestra página web, están los diferentes instructores, las diferentes fechas de los cursos, y nuestro WhatsApp es 2974-297 de vuelta 390. Ese sería el WhatsApp para Argentina. Perfecto. Muchísimas gracias por la posibilidad de conversar con ustedes, Elina y Daniel. Bueno, seguimos en contacto y vamos a seguir trabajando y a charlar con ustedes otras veces para profundizar en este método que es tan fascinante y que puede cambiar nuestras vidas de forma tan positiva. Les agradecemos muchísimo y continuamos con otro capítulo, otro bloque de Negocios son negocios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora hacemos un breve corte y volvemos a Negocios son negocios.